Pues, ¿cómo ves las cosas? Juan Musi, nuestro especialista en temas económicos y financieros. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, mi querida Lupita, qué gusto saludarte como siempre. Oye, pues ojalá y sean 5,000 millones de dólares los que se queden cortos, me parecen pocos de Pues esto momento. solamente en Baja California. Sí, 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 me parece, por eso te digo, pero bueno, las cancelaciones más sonadas son las de las empresas que pues más conocemos, ¿no? Más grandes, más populares como Ford, General Motors, Chrysler, Carrier. Pero bueno, hablabas tú de Baja California, si hablamos a lo largo y ancho del territorio nacional, Sí, estos como no, proyectos Chihuahua, grandes, Tamaulipas, ¿no? ¿no? Durango, lo que mencionaba Quintana Roo, en fin. San Luis Sí, Potosí sale muy lastimado. Y bueno, pues cuántos proyectos medianos y pequeños que no conocemos, por ser precisamente más pequeños, no con ello menos importantes, pero si le va sumando, pues hay mucha inversión también que está en estado de indefinición de momento, ¿no? Hasta no ver un poquito más claro para dónde van las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, las amenazas de este hombre, que, que, que yo entre más veo en su gestión y hasta ahora lo que ha demostrado, pues es un desbalance emocional y de verdad pues un tema ahí muy personal, ya lo había yo comentado contigo, de odio contra México por razones y motivos personales en las que él perdió dinero y que pues la revancha la está cobrando desde la silla presidencial, pues cosa muy pues carente de ética, ¿no? Desde luego. Pero bueno, mira, comentando otras cosas y brevemente, Vicente, lo más importante de la jornada económica y financiera en esta semana, el evento más importante va a ser el jueves, que hay reunión de Banco de México, decisión de política monetaria. Después de conocer la inflación de la primera quincena de enero, me anticipo a decirte que el banco debería, y lo más lógico sería ver un alza de tasa. Yo estimo que de 0.25 en lugar de 0.50, porque también el tipo de cambio, a pesar de que el peso sigue muy subvaluado, pues ha mostrado un comportamiento más ordenado, entonces tampoco hay necesidad de subirla a 0.50, subirla más, pues encareces el dinero, encareces el crédito, alentas la actividad económica, subes el costo de la deuda interna y externa de México. Entonces yo creo que un movimiento 0.25 es de esperarse, ya lo comentaremos la próxima semana, Lupita, pero pues el banco tiene que atender a su mandato, que es el de controlar y abatir a la inflación, y pues en estos momentos, por la razón que sea, pues que concretamente tiene mucho que ver el gasolinazo que yo lo he comentado, desafortunadamente fue necesario y seguramente si los precios del dólar y del petróleo siguen subiendo serán necesarios algunos más. No es que esté yo a favor de ellos, pero es que si no las finanzas públicas de México se van a deteriorar más ujú. y todo esto presiona la inflación. Y si todo esto va a presionar a la inflación, pues yo creo que el banco tiene que actuar con su mecanismo más eficiente, que es el de la tasa de interés, y subiéndolo, ¿no? Oye, y bueno, por lo pronto, pues van a haber estos ajustes. O sea, esto no es de que a lo mejor pasa, esto es de que va a pasar. Si se retrasó nada más unos días, 2 semanas, pero para el 18 de febrero, lo que va a ser cotidiano es que veamos que hay alzas y a la mejor alguna eventual baja, ¿no? Lupita, yo estoy convencido de que lo que pasa es que fue una suma de muchos errores, empezando por una muy mala comunicación del gasolinazo y que nos lo aventaron cuando todos estábamos de vacaciones y de bienvenida del año, y luego vinieron las explicaciones lógicas, y luego vinieron las razones por las cuales se hacía. Y la suma de todo este enojo y de toda esta impotencia y de toda esta incongruencia del actuar de los políticos en este país, que además tiene mucho que ver con robar y con estar impunes y fugarse y no ver ninguna consecuencia ante los actos de saqueo y de rapiña política de este país, la gente está enojada, ¿no? Entonces el gasolinazo pues no es más que la gota que derramó el vaso, pero si tú lo ves desde un punto de vista estrictamente fiscal, desde un punto de vista estrictamente económico y en este caso recaudatorio, el gasolinazo es necesario para que no se sigan deteriorando más las finanzas públicas y que luego no nos vayan a venir consecuencias más graves como una baja en la calificación, que créeme, eso sí tendría consecuencias mucho más importantes de las que hemos visto hasta ahora, ¿no? Entonces no es que yo defienda o esté a favor del gasolinazo, no, me choca pagar también gasolina cara, Claro. pero la entiendo y la veo como en ausencia de una reforma fiscal integral, pues hoy se está recaudando a través de la gasolina. Pues sí. Oye, ya no queremos más malas noticias, ¿no? La Pues verdad. no, y te digo, es la gota que derramó el vaso, Ujú. ¿no? O sea, la gente ya no entiende explicaciones lógicas,
Yo hice la semana pasada un artículo precisamente explicando por qué se tiene que hacer el gasolinazo y que me daría mucha pena que por posponerlo las consecuencias fueran peores, ¿no? O por posponerlo las consecuencias fueran graves, ¿no? Y haz de cuenta que yo estaba defendiendo el gasolinazo, insisto, no es que lo defienda o no es que lo apoye, es que lo entiendo como una medicina. Claro, es que tenemos necesaria. que, en este momento tenemos que ver las cosas en su justa dimensión, ¿no? Que reales. Así es. Ahora, ¿cuál es el sentir de la gente, Lupita? Es que me van a subir la gasolina para recaudar más impuestos y después se lo roban. Ese es Esa es el la punto. Por percepción. eso la gente se enoja. Ese es el punto, exactamente. Oye, porque en otros países les cobran un chorro de impuestos, por ejemplo, y la gente sí como que, ay, le duele un poco el codo, pero la gente sabe que eso le garantiza buenas escuelas, buenas carreteras, buena infraestructura, todos los servicios de primer mundo, ¿no? Exactamente. Y aquí pagas un chorro de impuestos, los que pagamos impuestos como tú y como yo y algunos de los que nos escuchan o muchos de los que nos escuchan, pero al final somos bien poquitos los que pagamos impuestos en este país. Aparte. Cada vez pagamos más, es una base de contribuyentes bien pequeña, somos muy pocos pagando mucho, entonces pues la gasolina es en ausencia de esta reforma fiscal integral en donde lo que buscas es que muchos paguen poco y así diluyas la carga fiscal entre muchos y no la concentres entre pocos, la famosa gallina de los huevos de oro, ¿no? Pero cuando no se ponen a trabajar, cuando no los ves traducidos en escuela, en llevar agua, en llevar electricidad, en llevar carreteras, comunicaciones, salud, etcétera, y ves que está prófugo el exgobernador de Veracruz, pues es una especie de bomba molotov, ¿no? Y ese es el enojo social. Pues sí, y bueno, fue causa o fue la razón por la que se aguantaron otras 2 semanitas, ¿no? Pues sí, y te juro que desafortunadamente el miedo a que tenga consecuencias importantes en la parte social, el gasolinazo, ojalá y no por eso lo pospongan, porque insisto, ¿no? Ver una baja en la calificación en estos momentos, con el contexto en el que estamos hoy, con las amenazas de Donald Trump, en el momento actual, sería de verdad lamentable. Sí, ya no queremos más que le vaya más mala de lo que nos está yendo en estos momentos, ¿no? Con estas pérdidas de inversiones y con la incertidumbre que pues todavía estamos padeciendo. Además, déjame recordarte algo, el presupuesto que se hizo antes de que ganara Donald Trump. Era un presupuesto que pensaba de alguna forma o asumía que ganaba Hillary Clinton. Y no traía todo este daño que ya nos ha empezado a hacer Donald Trump. Entonces, hoy seguimos trabajando con un presupuesto que tenía una variable importantísima incorrecta, en la que yo también me equivoqué, yo también juraba que iba a ganar Hillary, ¿no? Pero entonces eso supone que también a este presupuesto que hoy tenemos deberían de venir recortes adicionales, porque insisto, se hizo en otro tiempo, con otras variables, y esto pues evidentemente traería consecuencias. Entonces, no hacer el gasolinazo, ver más recortes y poner en una situación más delicada financiera al país, pues evidentemente ahorita no es lo más recomendable porque es muy adverso el contexto y sobre todo ahorita por las amenazas que vienen de fuera, concretamente Trump, ¿no? Pues sí, mi querido Juan Mucio, muchas gracias, te mando un abrazo. Como siempre, un placer, Lupita. Buen Nos día. hablamos pronto y gracias. Hasta luego.